internacional. Entonces, bueno, pues realmente a mí me toca ver, pues más que nada, justo temas como el que está ocurriendo ahorita entre México y Ecuador. Correcto, entonces, Valentín. Usted sabe bien pues que la responsabilidad del periodista es recoger la noticia y darle la credibilidad pertinente para que nuestros oyentes, nuestros lectores y los televidentes pues puedan tener una idea clara de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? En el caso específico que nos atañe, esta controversia política, jurídica, diplomática entre Ecuador y México. ¿Cuál es el concepto que se tiene en México sobre la situación? ¿Hay, hay, ¿Hay la información pertinente a todos los mexicanos? ¿Les ha llegado la situación? ¿O usted cree que México o los habitantes están más preocupados por las elecciones que por un ingreso policial de Ecuador a la embajada mexicana en Quito? A ver, creo que son dos cosas muy importantes, las cuales ocurrieron en los últimos 4 días. Sí, efectivamente, el domingo toda la atención de los mexicanos estaba en el primer debate presidencial de cara a las elecciones que, bueno, se llevarán a cabo pues en menos de 2 meses y que serán históricas para nuestro país porque por primera vez podría una mujer ser presidenta de México. Entonces, este es un hecho histórico y podría, más bien podría ser un hecho histórico. Entonces, la atención estaba enfocada en eso el domingo. Sin embargo, el viernes por la noche, pues fue tendencia en redes sociales en nuestro país y la atención de todos los mexicanos estuvo enfocada a lo ocurrido en Quito, a este problema o a esta situación diplomática que se está dando en este momento entre Ecuador y México. ¿Qué sucede en este momento? ¿En qué está la expectativa pues, de los mexicanos? Pues en ver si justamente la Corte Internacional de Justicia le da la razón a México ante la denuncia en contra de Ecuador por presuntas violaciones al derecho internacional. También va a haber una demanda en paralelo ante la ONU y ante el Consejo de Derechos Humanos. Ahora, aquí en el Ecuador reconocemos el error que cometió el gobierno, no el pueblo, el Total, gobierno, en haberse totalmente. introducido, ¿verdad?, a una sede diplomática como la de México en Quito. Pero Sí. también reconocemos, dada la equidad con la que deben de tratarse los temas, que México también se equivocó por haber asilado a una persona sentenciada en nuestro país. Esos dos detalles se los está también analizando en México. Estos detalles también se están analizando en México, sin embargo, bueno, pues como ustedes saben, la embajadora Raquel Serur, pues regresó junto con el resto del cuerpo diplomático de nuestro país que se encontraba en Quito y como bien lo decías hace un momento, pues realmente esto no es un tema del pueblo ecuatoriano, esto es un tema ni siquiera del pueblo mexicano tampoco, ¿no? Esto es un tema entre gobiernos, existe una buena relación y siempre ha existido entre los pueblos, entonces sí creo que eso vale la pena subrayarlo. Sin embargo, cuando regresaron las 18 personas que laboraban pues en la Embajada de México en Quito y sus familias, hubo una conferencia de prensa. En ella Raquel Serur, la embajadora, dijo que quienes rompieron la legalidad fueron las autoridades ecuatorianas, aseguró que los diplomáticos mexicanos fueron institucionales en todo momento. Esto fue lo que ella dijo, sin embargo, pues también en los distintos medios de comunicación, pues también, claro que ha salido esta información sobre lo que dice el gobierno de Daniel Noboa, que primero México fue quien cometió, pues, por decir, una infracción, quien se equivocó primero, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver justamente qué dice pues en los próximos días la Corte Internacional de Justicia. Valentín, aquí en el Ecuador reconocemos nuestros errores, ¿verdad? Sabemos que nos van a sancionar. Es muy probable que la OEA, la ONU
otras cortes internacionales lo hagan. Reconocemos eso. Pero ¿qué puede pasar? Primero, que nos sancionen económicamente. ¿De dónde sale el dinero de esa sanción? Del pueblo. Y dos, que nos veten, pues, o sea, ya no podemos votar tal vez en la ONU, en la OEA, no, en la OEA no, en la ONU, en alguna corte internacional, que tal vez nos expulsen del Mercosur, de algún otro organismo regional, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, pues, vamos a seguir viviendo, pues. Entonces yo le pregunto, ¿hay la posibilidad de que los dos países, Ecuador y México, después de, dígame, un mes, 2 meses, 3 meses, empiezan otra vez a reunirse, a dialogar y a subsanar este problema? Yo creo que sí hay, por lo menos yo veo o creo que existe una voluntad del gobierno mexicano pues, de entablar alguna comunicación. A ver, ¿por qué me atrevo a decir esto? Porque pues, no expulsaron al final del día a los diplomáticos, al cuerpo diplomático de Ecuador, de nuestro país, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también hay intereses pues, que vale la pena mencionarlos, ¿no? El año pasado, en 2023, el intercambio comercial entre Ecuador y México fue por 824 millones de dólares. No es cualquier cosa para un país o para el otro. Entonces, yo no sé si ambos países están dispuestos a renunciar pues a esta cifra, a este intercambio comercial que ayuda y que es necesario para ambos países. Y a ver, y también es importante mencionar que más de 260 empresas ecuatorianas exportaron productos a nuestro país en 2023. Entonces, pues eso es un reflejo de la importancia y el tejido que existe entre México y Ecuador en la parte económica, ¿no? Que creo que pues eso también va a llevar a los gobiernos en algún momento a, pues, a dialogar. Sin embargo, creo que también aquí es importante decir que el presidente López Obrador ayer en su conferencia mañanera, como ustedes saben, en México es común, ya lo mencionabas hace un momento, que el presidente dé una conferencia en la que habla de los distintos temas que atañen a nuestro país. Y bueno, ¿qué fue algo de lo que dijo el presidente? Dio una declaración en la que pues aseguró que ni siquiera Pinochet, lo voy a citar, dijo, ni siquiera el terrible Pinochet se había atrevido a eso, ¿no? Entonces, sí existe, se ve una molestia por parte del gobierno mexicano, ¿no? Y bueno, también dijo que quienes tomaron esta decisión estuvieron mal aconsejados. Las 8 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el periodista mexicano Valentín Cataldo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Valentín. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días. Efectivamente, el presidente López Obrador dijo que ni Pinochet se había atrevido a tanto, ¿no? Pero lo que no dijo el señor López Obrador es que Cuba invadió 2 veces la embajada ecuatoriana en el 61 y en el 81, y hasta con muertos. Lo que no dijo es que el territorio ecuatoriano fue hollado por Colombia para poder matar a los guerrilleros. Eso, y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, en el ámbito internacional nos llevamos muy bien con Cuba, nos llevamos muy bien con México, nos llevamos muy bien con Colombia. Yo creo que definitivamente estos errores de nuestros gobernantes con tintes de características políticas, porque en México están en elecciones y acá también en Ecuador estamos en elecciones. Ninguno de los dos quiere quebrar su actitud ante el mundo, pero los dos cometen errores. La ley internacional dice muy bien que no se puede conceder asilo político a quien es un delincuente común, a quien está sentenciado por jueces competentes. No se puede dar asilo político allí. Sin embargo, lo ha hecho el señor AMLO y en respuesta, el señor del Ecuador también viola la ley e invade una embajada que es sagrada prácticamente en el ámbito internacional. Ante esto, mi querido Valentín,
¿Qué dicen ustedes los mexicanos? ¿Qué dicen? ¿Qué creen que debe pasar? ¿Se debe, como pide Correa, que se sancione al Ecuador económicamente? Imagínense un presidente ecuatoriano pidiendo que se sancione económicamente al país. Ojalá hubiera pedido que lo sancionen a Noboa, pero no al país, porque lo vamos a pagar todos los ecuatorianos sin saber leer ni escribir. ¿Qué piensan ustedes los mexicanos allá? ¿Que se debe sancionar económicamente, por ejemplo, al país? Bueno, a ver, sí, sí se cree y justamente pues se espera, ¿no? Es lo que se lleva en los distintos medios mexicanos, que por lo menos la Corte Internacional de Justicia le dé la razón, pues justamente a México por esta invasión a la sede diplomática, ¿no? ¿Qué es lo que han abordado algunos analistas políticos en México? Que bueno, pues primero que nada, quizá el gobierno de de Noboa, pues lo que debió haber hecho antes de invadir fue pues justamente también quizá pues suspender las relaciones con México antes de llevar a cabo tal acción que pues bueno, pues fue titular durante el fin de semana en la mayoría de los periódicos más importantes del mundo entero. Esta noticia la llevaban periódicos como el diario The New York Times, uno de los más reconocidos en el mundo, Le Monde. Y bueno, a ver, ¿cuál es el tema en este momento? Que pues creo que sí, se menciona, como se los decía hace un momento, que quizá también, pues, o lo mencionan los especialistas, que quizá México, pues, cometió, pues, una violación también, pero el tema de la sede diplomática, pues, ha sido respaldado el apoyo a México por al menos 29 países, organismos internacionales y la Unión Europea. Entonces, sí creo que, pues, aquí lo menos conveniente sería que los ecuatorianos, que el pueblo ecuatoriano, pues, tuviera que pagar las consecuencias, porque, pues, seguramente habrá algún tipo de sanción económica hacia el gobierno de Ecuador. Pero bueno, pues creo yo y espero que no escale más allá de eso, ¿no? Porque pues sí creo que en algún momento habrá una voluntad, no sé en cuánto tiempo, pero pues de los gobiernos, pues de resarcir esto por lo que decíamos, por los intereses económicos que existen para empezar, ¿no? Intereses también importantísimos en cuanto al tema de la migración, ¿no? Existe presión por parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano, pues de detener al número de migrantes que pasen por la frontera sur de México y que se dirijan hacia la frontera norte con Estados Unidos. Entonces, pues va a tener que haber una comunicación en ese sentido, porque pues para que eso suceda tiene que haber una buena comunicación entre ambos gobiernos. Valentín, usted sí conoce, por ejemplo, que un gobierno sudamericano, el argentino específicamente, le concedió asilo político también a una prófuga de la justicia acá en el Ecuador, una señora arquitecta Duarte, y que de repente, entre gallos y medianoche, parece que la señora se saltó la cerca y apareció en Argentina y luego en Venezuela, y me imagino que ahora está en México. Ya teníamos ese antecedente. Teníamos el antecedente de que ideológicamente se manejan cosas que no están prescritas en la ley. No se podía haber dado asilo político a una persona juzgada en el Ecuador por jueces competentes, porque aquí no tenemos, aunque usted no lo crea, mi querido Valentín, los jueces que están aquí en el Ecuador fueron puestos por Correa, en su gran mayoría. Le metió la mano a la justicia con la aprobación del pueblo ecuatoriano. Eso hay que reconocerlo. El pueblo le dijo, métale la mano a la justicia, y él puso los jueces que hoy están allí y que ahora les toca que los juzguen a ellos mismos. Sin embargo, ellos se creen perseguidos políticos cuando son sus jueces los que los están sentenciando. Es una cosa increíble. Hoy en la Florida se está juzgando al contralor del señor Correa por casos inenarrables de robos, y a lo mejor también se declaran perseguidos políticos, se declaran santos, hay que hacerles hasta un altar.
Esto no puede ser. La impunidad en un país carcomido por la corrupción como el Ecuador y como México también, porque México también tiene los mismos problemas. Debemos buscar la sanción para que los delitos no queden en impunidad. Ahora, el gobierno ecuatoriano efectivamente no debió haber penetrado en la embajada mexicana. No debió. Debió haber quitado o no haber dado el salvoconducto, debió haber controlado la salida, lo que sea, pero no debió haber ingresado. Pero estamos en elecciones. Estamos en elecciones y tanto el gobierno ecuatoriano como el mexicano quieren aparecer como los unos como los protectores de los derechos de las personas y los otros como los defensores de la justicia. Entonces, y esto lo tienen que pagar los pueblos, porque los pueblos son a la hora de la verdad los que pagan esto, Valentín. Yo no sé qué opinas al respecto. Creo que aquí, Julio, es algo importante este tema que mencionas, porque realmente veo complicado que esta situación que ocurre entre, ahora sí que el gobierno de México y el de Ecuador, entre los cuerpos diplomáticos de un país y del otro, vayan a afectar al menos la percepción de cómo se ve un candidato o cómo se ve otra candidata de cara a las elecciones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que difícilmente creo que lo que está ocurriendo en este conflicto diplomático vaya a tener un impacto en las urnas, por lo menos en nuestro país, el próximo 2 de junio, ¿no? Valentín, pero ¿qué pasaría si el señor López Obrador no pide sanción al Ecuador y acepta que se haya invadido la embajada? ¿Usted cree que no perdería votos en México? A ver, sí, creo que eso sí podría afectar, pero pues dada la respuesta del gobierno mexicano de acudir a la Corte Internacional de Justicia, de buscar a la ONU y al Consejo de Derechos Humanos, pues difícilmente creo que ya eso vaya a ocurrir, porque el gobierno mexicano pues dice, nosotros ya estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo ante las instancias correspondientes. Pero bueno, me refería justamente... Valentín, pero me refería a si no lo hubiera hecho, si hubiera aceptado nada más que hayan invadido la embajada. ¿Usted cree que eso no le hubiera perdido votos? Lógicamente que sí. Eso sí, ¿Usted cree eso, por supuesto, usted cree creo que que eso hubiera el sido presidente perjudicial. ecuatoriano, claro, usted cree que el presidente ecuatoriano, si se le hubiera escapado Glass, usted no cree que hubiera perdido votos? Hubiera perdido muchos votos. Y entonces el asunto también es político, también es ideológico, claro. También hay juegos geopolíticos usted acaba de mencionar, Valentín, el tema de la migración. Hay juegos geopolíticos. Nadie dice que a lo mejor al señor Noboa lo empujó la propia CIA, a lo mejor, ¿no? Pues a ver, lo que sí creo es que una vez, o sea, si el supuesto hubiera sido ese, que el gobierno mexicano no hubiera actuado pues ante las instancias correspondientes, dado pues lo ocurrido, esta pues la toma de, bueno, la entrada de fuerzas policiales ecuatorianas a la sede diplomática de México, creo que eso sí hubiera podido tener un precio, un alto precio, por lo menos en este momento. Recordemos que faltan 2 meses para las elecciones, por lo menos en México, poco menos de 2 meses, y muchas cosas están ocurriendo. ¿Qué se vive en México en este momento? Pues un panorama de violencia política pues, sumamente importante, algo que no se había visto en otras elecciones anteriores. Sí vale la pena decirlo que cada semana uno escucha que pues algún aspirante a alguna presidencia municipal de nuestro país muere asesinado. Entonces, ahorita la tensión dentro del país, pues digamos que está en los temas que están ocurriendo aquí, ¿no? Especialmente la violencia, la corrupción. O sea, sí hay muchos temas que son los que en este momento a los mexicanos, pues son los que le están llamando la atención para ver por qué candidato van a votar, ¿no? Sí fue un hecho sin precedentes lo que ocurrió el viernes, porque nadie lo veía venir. Incluso ese mismo día el presidente López Obrador decía que pues la relación con Ecuador, o sea, esto lo dijo
12 horas antes, ¿no? De lo que ocurrió, que la relación con Ecuador era buena y que iba a seguir siendo buena, principalmente por la agenda migratoria que existía, ¿no? Pero bueno, una vez que ocurre esto, una vez que el presidente López Obrador acude a estas instancias internacionales, pues creo que ahorita el pueblo mexicano por lo menos está tranquilo con la respuesta del gobierno mexicano y bueno, pues los temas que le preocupan a la población son los locales. Alcides, por favor. Sí, Valentín, Sí. hay que reconocer que todos los gobiernos cometen errores en el campo internacional, unos más, otros menos. Ahí vale mucho la forma como los cancilleres manejan estas políticas, ¿verdad? Para equivocarse menos. El nuestro, que tiene pocos meses nomás de gestión, nos metió en un gran problema con Rusia, un gran problema con Rusia que salimos poco a poco. Y ahora este. Pero también hay que reconocer, Valentín, que el gobierno de López Obrador ha tenido cualquier cantidad de problemas. Le enumero. Ha tenido problemas con Colombia, ha tenido problemas con Chile, ha tenido problemas con Argentina, ha tenido problemas con España, con Estados Unidos y con una serie de países. Entonces, ¿no cree que en estas reuniones que se están llevando a cabo de la OEA, de la CELAC, de los otros organismos internacionales, aparte de analizar lo sucedido en Quito, ¿por qué no se plantea una reforma a todos estos tratados y convenciones? ¿Para que deberían ustedes en el futuro, de aquí en adelante, se diga los países o las embajadas que tienen sus territorios en otros países no pueden ser cuna o nidos de delincuentes ni de sentenciados, salvo que tenga que ver con asuntos enteramente políticos? ¿No crees que debemos hacer una reforma de esa? Pues creo que podría ser interesante, sí, que se contemple una reforma, pues como esa que mencionas, Alcides, y también ahorita va a ser importante ver, pues, cómo estos organismos como la Corte Internacional de Justicia, la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, cómo ponen en la balanza pues las acciones del gobierno mexicano, las acciones del gobierno ecuatoriano y ver realmente si se abordan los dos temas que me parece que pues, se tendrían que abordar y ver en la balanza, pues al final del día, si le van a dar más peso a uno al otro y ver qué sucede, si va a haber sanciones pues solamente para Ecuador, qué se dice de las acciones que México tomó con respecto al ex vicepresidente Glass. Creo que va a ser interesante ver en estos días qué es lo que se va diciendo en estas instancias. En 8 de la mañana, 51 minutos, la entrevista con nuestro colega mexicano, el licenciado Valentín Cataldo, continúa con mi compañera Noemí Ceballos. Noemí, bienvenida y adelante. Hola, Alcides, muy buenos días, muchísimas gracias, muy buenos días, Julio, buenos días, Valentín, un gusto tenerlo aquí por medio Zoom en la radio, hablando de ese tema que ha sido pues tan trascendental durante el fin de semana. Yo los venía escuchando y bueno, a ver, después de lo ocurrido el día viernes, que yo coincido, pues no hay de una u otra forma pues un justificativo para haber ingresado de esa forma en la embajada por todo lo que reconoce el derecho internacional en cuanto a ser un espacio, un territorio, digamos, mexicano dentro del Estado ecuatoriano. Pero yo sí me pongo desde el lado de ciudadana como tal, ecuatoriana, sin perjuicio de lo que haya ocurrido. Total respaldo, obviamente, del presidente, porque al final del día de eso se trata, somos ecuatorianos. ¿No cree usted? O sea, es que hay que entender también detrás, y digo nuevamente, no se está justificando, pero dentro de las declaraciones que dio nuestra Cancillería, la canciller, ella dice haber agotado muchas instancias de haber estado en diálogos con la embajada, y la embajada hizo caso omiso a todas esas peticiones de
digamos, tomar al señor Glass, porque él no es un perseguido político, él es un señor con sentencia ejecutoriada que no podía recibir asilo. Entonces nos ponemos también desde el lado como ecuatorianos. Y como lo decía Julio, hay un precedente de otra embajada que le dio asilo a otra persona. Entonces son personas que tienen sentencia en donde se han robado el dinero de los ecuatorianos, porque esa es la palabra, se llevó dinero del terremoto del año 2016, en donde se le dio a él la consigna de que hiciera hospitales en Manabí y Esmeraldas. Entonces, desde el punto de vista ecuatoriano, yo entiendo todo lo del derecho internacional, pero es que hasta cuándo se va a utilizar todo este tema de asilo político y embajadas, y se van a escurrir a través de embajadas para no responder a la justicia. O sea, ese punto creo que también es importante. Y muchos expertos en el tema hablan sobre hacer el análisis de hasta qué punto debe ser un justificativo el hecho de irse a refugiar en una embajada. ¿Cómo ve usted, Valentín, o sea, esa situación y también poniéndose más como del lado ciudadano? eh, Teniendo en cuenta todo este antecedente. Bueno, primero que nada, buenos días, Noemí. A ver, creo que aquí hay algo bien importante. El fin de semana se suscitaron, y seguramente ustedes las habrán visto, algunas protestas, manifestaciones en la capital de nuestro país, en la capital de México, en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Polanco, que es donde se encuentra la Embajada de Ecuador. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues que decenas, porque no fueron más que algunas decenas de ciudadanos fueron a protestar ante la embajada, es decir, ante las autoridades, ¿no? Pues por lo que había ocurrido, porque sí, efectivamente, pues aquí el tema ahora, ¿no? Es, el gobierno mexicano cometió un delito al otorgarle un asilo el viernes a una persona que, como lo mencionabas hace un momento, pues enfrenta cargos pues por algo tan importante, de un tema de fondos del terremoto de 2016 y demás. Bueno, pues eso es importante. Sin embargo, creo que un poco la percepción que existe ahorita entre la población, ¿no? Es que pues pudo haber ocurrido esto que fue incorrecto por parte pues quizá del gobierno mexicano, aunque cabe destacar, y repito, Raquel Serur, la embajadora, dijo que y lo sostuvo y lo dijo, que quienes rompieron la legalidad con las autoridades ecuatorianas, eso es lo que dice el gobierno mexicano, y que los diplomáticos mexicanos pues fueron institucionales en todo momento. Eso es lo que dice el gobierno mexicano. Sin embargo, creo que a nivel internacional, pues la toma de una sede diplomática pues resulta algo sumamente escandaloso. ¿Por qué? Claro. Porque pues aquí se ha mencionado una y otra vez que fue una violación a esta convención de Viena, y que bueno, pues que justamente la embajada de un país en otro pues es territorio soberano. Entonces, pues creo que eso ha llamado muchísimo la atención, y eso ha opacado o le ha puesto sombra, por así decirlo, a si México le dio asilo a una persona que ya estaba condenada. Creo que la atención se ha ido en ese sentido, porque incluso visualmente veíamos al encargado de la embajada de México en Quito, que es Roberto Canseco, lo veíamos persiguiendo la camioneta en la que iba Jorge Glass cuando esto ocurrió. Es decir, las escenas fueron muy dramáticas, ¿no? Entonces, eso fue lo que se llevó la atención. Y bueno, por eso creo que va a ser importante ver qué sucede, o sea, qué determinan qué se determina en estos organismos internacionales con respecto al papel que jugó México en esta situación al tener, pues viviendo, digamos, desde diciembre a este expresidente, al señor Glass. Y bueno, también claro que entiendo esto que me dices, Noemí, que la población dice, él tenía que ser traído a la justicia, y esa es la percepción que deben de tener los ecuatorianos. Sin embargo, bueno, pues una vez más, lo que se dice en México es que, bueno, pues Ecuador, antes de acudir a eso, tuvo que haber pues acudido a instancias diplomáticas.
Claro, claro. A ver, sí, siempre va a trascender más el hecho de haber invadido una sede diplomática totalmente a lo que yo comentaba de la situación ya como tal de Glass y todo del señor Glass y de todo el antecedente que hay, porque no es el único caso de impunidad, por así decirlo, de políticos que no han actuado bien dentro de su gestión y que no están respondiendo ante la justicia, que creo que ese es el malestar general. Ahora, cambiando un poquito de tema, hace un momento estaban hablando sobre las elecciones en México, que son, me parece escuchar en julio, más o menos en 2 meses. Junio, Julio, julio, junio, junio. junio. En el mes de junio. Cuéntenos un poquito sobre los conflictos. Usted decía, tenemos algunos temas internos que resolver. eh, ¿Cómo han visto la gestión del señor Obrador? Porque en el tema puntual, creo que todo esto empieza en realidad la semana pasada, cuando él hace declaraciones sobre las elecciones que hubo acá en Ecuador y sobre la muerte de Fernando Villavicencio, que eso trascendió incluso con videos también de una de las hijas de Fernando y de ahí se declara no grata a la embajadora, que de lo que entiendo, porque leí y así lo decían los expertos, no soy experta en el tema, pensé que no podías declarar a alguien no grata por declaraciones, que algo que cuando tú declaras a alguien no grata es por las acciones propias de esa persona. No sé, no, yo desconozco qué haya detrás, pero bueno, en todo caso, volviendo al tema de México, ¿cómo está pues el ánimo a 2 meses de elecciones en el país? Bueno, hay algo importante que menciona Noemí, que ayer justamente leía yo, que bueno, pues nombrar a una persona no grata es parte de las facultades que tiene cualquier gobierno sin tener que dar ninguna explicación, ¿no? O sea, cualquier gobierno, el gobierno mexicano, el gobierno ecuatoriano, el gobierno estadounidense, el gobierno argentino, puede nombrar pues a una persona no grata por alguna acción que ellos consideren y lo que tengo entendido es que en el marco internacional, en el marco de derecho internacional, eso es válido, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, sí, efectivamente el presidente López Obrador habló en su conferencia mañanera sobre, pues, justamente la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, bueno, pues allí, digamos que esto ocurrió el miércoles pasado y allí empezó a acumularse la tensión, pero bueno, repito, el viernes por la mañana el presidente López Obrador decía que la relación con el gobierno de Ecuador era buena y parecía, para todos nosotros, parecía que hasta ahí iba a llegar. Nosotros el viernes por la noche pues, nos íbamos con dos temas antes de que esto ocurriera, que era el debate presidencial y el país se preparaba para el eclipse total solar que ocurrió el día de ayer. Sin embargo, llega esta noticia horas antes pues, de que justamente iniciaran los noticieros estelares en nuestro país. Y a ver, hubo algo muy importante que fue, pues, que ahora la preocupación también de las autoridades, ¿no? Es que la Corte, por lo menos la Corte Internacional de Justicia, proteja, ordene a Ecuador que proteja los locales mexicanos diplomáticos, es decir, la sede diplomática de México en Quito, pues donde México mantiene archivos y documentos oficiales. Eso es importante. Sin embargo, bueno, regresando a la otra parte de tu pregunta, Noemí, pues ahorita la tensión en México, pues sí, está enfocada en el tema electoral, en ver, pues, si, número uno, si vamos a tener a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, ¿no? Que bueno, las dos mujeres que se enfrentan son Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum del mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también hay un hombre en la contienda, que es el señor Álvarez Maínez. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este momento? Bueno, pues fue este debate. Ayer la atención estaba en quién salió, quién salió pues mejor librado de este debate, ¿no? Pues eso está todavía dividido. Pero pues sí, la violencia política es un tema que ahorita preocupa enormemente a los mexicanos, porque sí es sorprendente ver que
cada X número de días durante este año llega una notificación a los celulares de todos nosotros, dándonos a conocer que murió un nuevo aspirante o un nuevo candidato. Entonces, pues hay estados como Guanajuato, como Michoacán, donde la violencia ahorita pues se ha llevado el foco de estas elecciones. Y entonces, bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, ver quién traería las mejores propuestas en el tema económico, en el tema educativo, para ponerle un alto a la corrupción. Entonces, pues ahorita sí, los ánimos están divididos, no está claro, y esto yo sí lo quisiera dejar pues aquí ante la audiencia. En México por lo menos no hay una claridad, no hay una certeza de quién va a obtener la victoria en estas históricas elecciones del 2 de junio. Están las encuestas, pero no hay nada cantado hasta este momento. Y de la calificación del gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿qué se dice? ¿Cuál es la aceptación como de toda su gestión de gobierno? Bueno, creo que es un tema también, Polémico. yo más que analista, pues soy periodista, ¿no? Entonces, yo te puedo decir qué veo en los medios y creo que está muy dividido también, ¿no? La aprobación del presidente López Obrador, pues es buena, ¿no? Los programas sociales, pues para los más vulnerables, han sido muy exitosos justamente entre este sector de la población, entre aquellas personas que más requieren o que más necesitan tener acceso a estos programas. Entonces, pues bueno, por esa parte tiene una buena aprobación. Sin embargo, pues también existe una parte de la población que cree que el gobierno del presidente López Obrador no ha dado los resultados, no ha logrado esta cuarta transformación que pues se anunciaba. Entonces, pues ahí otra vez entra también una balanza, ver qué ha pesado más, si las acciones del presidente López Obrador, la construcción de un nuevo aeropuerto, o que haya echado atrás un proyecto enorme de aeropuerto que tenía el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, sí hay muchas cosas en la balanza, sí la calificación del gobierno, pues no es tampoco clara, porque pues siendo un país tan grande y un país dividido en cuanto a la ideología política, pues me costaría trabajo decirte que el saldo es positivo o negativo, porque realmente el saldo está muy dividido dependiendo de la ideología pues de las personas, porque justo esto va acompañado del decir, no está claro quién es pues quien se llevará o la candidata que se podrá llevar o el candidato que se podrá llevar el triunfo en junio, ¿no? Entonces esto quiere decir que sí la percepción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está sumamente dividida. Ok, interesante. Alcides, no sé si Sí, continuamos. solo para agradecer a nuestro colega periodista mexicano Valentín Cataldo por haber estado con nosotros y dialogar sobre este conflicto político-jurídico que lamentablemente enfrentan a nuestras dos naciones, Ecuador y México. Valentín, le agradecemos mucho y siempre Yo a pues vamos ustedes. a contar con sus valiosas opiniones para hablar tal vez ya no de este problema, sino de la política internacional de nuestros países. Muchas gracias, Valentín, Me que le vaya muy encantan. bien. Muchas gracias por el tiempo. Un saludo y buena mañana. Gracias, Muy bien. igualmente. Correcto, entonces 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a regresar después de este breve corte comercial, estimados amigos.